¿Cómo les va? Buenas jornadas para todos. ¿Cómo están? Vamos a hablar en esta agenda abierta de un tema predominante en la región, donde se abordan las informaciones que se dieron aquí en suelo de Venezuela. El gobierno nacional venezolano denunciará intento de invasión ante la Corte Penal Internacional. Preguntamos en el espacio Twitter si saldrá a flote la verdad. Allí tienen la posibilidad de interactuar sobre el tema. Ya vamos a abrir análisis y vamos a abrir también el espacio de opinión como tal. Y también hoy está previsto, atentos a lo que pasa en Francia. Emmanuel Macron cumple 3 años de gobierno. Nos preguntamos si logrará el mandatario una nueva interacción social con su gente. Dichos y presentados los temas para movernos en redes sociales, vamos a empezar a mostrar lo que preparamos para este programa. El gobierno de Venezuela develó nuevas pruebas sobre la participación de mercenarios en la fallida Operación Gedeón, que pretendía invadir al país y ejecutar operaciones golpistas. El presidente Nicolás Maduro mostró un video con las confesiones de un grupo de militares estadounidenses vinculados con una contratista con nexos con la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los hechos hablan por sí solos. Han surgido testimonios de primer nivel que hablan de la participación de este individuo, ciudadano estadounidense, ex boina verde, Jordan Woodrow, presidente y dueño de la empresa de seguridad Silvercorp, con sede en la Florida. Quien quiera buscar más elementos lo podrá conseguir fácilmente en los Estados Unidos. Jordan Woodrow ha trabajado de manera directa durante varios años con Donald Trump. Los objetivos eran claros. Buscaban ejecutar la acción y trasladar al presidente venezolano a los Estados Unidos. Establishing outer security, communicating with the tower, bringing in planes, one of which includes one to put Maduro on and take him back to the United States. Who commands Jordan? President Donald Trump. Who gave you the weapons and the tactical uniforms? Jordan through Silvercorp. De acuerdo con el jefe de Estado venezolano, el mercenario estadounidense Jordan Woodrow trabajó de manera directa durante varios años con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo contrato con la Casa Blanca y el Departamento de Estado. El mandatario venezolano señaló además que otro de los mercenarios implicados, José Alberto Socorro Hernández, afirmó que la DEA coordinó acciones de distracción en zonas populares de Caracas para facilitar el desembarque de grupos armados en el estado La Guaira. Otra de las misiones que me fue impuesta por Orlando Laufer, el agente de la DEA, fue armar caos en varias zonas populares de Caracas, lo cual me dijo que contactara a narcotraficantes bajo amenaza de la DEA para colaborar en este proceso. Por eso contacté a Richard Camarano, que es socio, amigo del plan Willacy, que maneja las bandas en Petare, para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja, para obtener la distracción de todos los cuerpos policiales del Estado y así mostrar su ineficiencia y nosotros poder llegar con éxito a nuestros objetivos que teníamos planteados con los grupos paramilitares que iban a desembarcar en La Guaira. Entre tanto, las operaciones del dispositivo militar del Estado venezolano continúan en unión cívico-militar con la búsqueda de mercenarios y remanentes de terroristas. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la continuidad de los planes terroristas que, según declaraciones de los mercenarios, Washington sostiene sobre Venezuela. A ver qué dice Blue Radio sobre el tema. JJ Rendón admite que contrató mercenarios capturados en Venezuela. El estratega político JJ Rendón admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, con Jordan Woodrow,
al que pagó $50.000 para llevar a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios. Rendón aseguró que se trataba de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo y explicó que hasta el momento solo se han mostrado 7 de las 8 páginas del acuerdo firmado, que tenía 42 páginas de anexo. Cuba sí, dice, Rusia condena fuertemente agresión mercenaria a Venezuela. En un comunicado, Cancillería rusa señaló que tomó con alarma esa acción dirigida contra representantes de las autoridades legítimas de Venezuela y su liderazgo. El ente señaló que la incursión armada merece mayor repudio por cuanto ocurre en medio de una pandemia que afecta a la totalidad de las naciones y cuya lucha requiere unir esfuerzos de todos. Además, Infodefensa dice Venezuela inicia nueva fase del ejercicio militar escudo bolivariano. El comandante, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informaba que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había ordenado una nueva fase en este ejercicio en todo el territorio nacional, con énfasis en la región costera, con fuertes escudriñamientos para buscar y detectar células conspirativas que quieran ingresar a desestabilizar la paz de esta nación. Además, vamos a ver, revisamos operaciones militares encubiertas de Estados Unidos y Colombia contra este país. Contratistas militares captan soldados con experiencia en operaciones especiales para penetrar desde Colombia en misiones de vida o muerte. Disfrazan de agentes humanitarios para llevar medicinas a niños contra el gobierno de Venezuela. Allí entonces vamos a ver también cómo estos gobiernos mantienen en secreto sus actividades con grupos no mayores de 4 personas. Los operadores son los que deben entrenar equipos locales en situaciones altamente peligrosas. Desde abril 2019 preparan nuevas misiones para ingresar a Venezuela en este 2020. La relación de Estados Unidos con ejércitos mercenarios también hay que revisar. Los ha usado por décadas para hacer guerra clandestina contra países que quiere conquistar. Evaden su responsabilidad legal en ataques militares porque no pueden ser directamente acusados en órganos internacionales. Y allí vamos a preguntarnos entonces por qué usan mercenarios. Es un modelo preferido para invadir países al más bajo costo económico y político. Son 50% más baratos que tropas convencionales. En Irak, 50% de los soldados de Estados Unidos eran mercenarios. En Afganistán, 70% de ellos conformaron justamente la fuerza militar. Maniobras que han generado gastos para Estados Unidos. Entre 2007 y 2017, Estados Unidos gastó $250.000 millones en mercenarios. Hoy hay sicarios de ese país en Irak, en Siria, en Libia, en Ucrania. En 2019, Eric Prince, dueño de Blackwater, ofreció 5.000 asesinos para invadir Venezuela. Leonel Retamal a esta hora suma información desde Caracas. Vamos con él. El presidente Nicolás Maduro el día de ayer ofreció detalles en una rueda de prensa con medios internacionales, profundizando las informaciones que se tienen sobre la operación Gedeón. Esta intervención militar que está compuesta por sectores de desertores o exmilitares venezolanos junto a estos mercenarios estadounidenses y sectores del narcotráfico colombiano. ¿Qué es lo que señaló? Presentó las pruebas de una declaración de Luke Denman, uno de los mercenarios capturados aquí en Venezuela en la localidad pesquera de Chuao, en que él relata los objetivos que tenía esta operación militar y también quiénes están detrás. Señaló que el principal responsable es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es el que comanda al dueño de esta empresa de mercenarios, Silver Corp, y por lo tanto estaría al tanto de toda esta operación, aunque voceros de Estados Unidos como Mike Pompeo y el propio Donald Trump han dicho que no tienen información, que no han estado implicados directamente en esta operación. El presidente Nicolás Maduro además mostró en esta declaración que el objetivo era hacer una operación de extracción, de secuestro del propio presidente Nicolás Maduro y también de otros sectores de líderes políticos del país para hacerse con esta recompensa que propuso Estados Unidos por estos líderes. También el presidente Nicolás Maduro señaló que hay implicación directa de parte de Colombia, que los organismos de seguridad de ese país tenían información de toda esta operación e incluso facilitaron ayuda en casos particulares
para estos 3 campamentos de entrenamiento que durante más de un año estuvieron preparando esta incursión aquí en Venezuela. Señaló finalmente que todos estos datos van a engrosar la demanda que tiene Venezuela contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. También van a pedir la extradición de Jordan Goodrow, el dueño de esta empresa de mercenarios, y felicitó por último la unidad cívico-militar, esta doctrina de defensa integral que desarrolla Venezuela con participación de sectores policiales, sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también de las comunidades que han tenido un rol principal, protagónico durante la captura, por ejemplo, de estos 8 mercenarios en la localidad de Chuao y también en otras capturas. Hasta el momento son 17 las personas que han sido capturadas en esta operación Gedeón que el gobierno y las fuerzas de seguridad de Venezuela están neutralizando. Muchas gracias, Leonel. Me espera Gabriel Aguirre, analista internacional al frente del COSI, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Cuando encuentren COSI, la sigla pertenece justamente a este equipo de trabajo. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Marcela. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa y gracias a la audiencia de Telesur. Gracias a ti, que has estado muy activo también en redes sociales siguiendo los hechos, y quería aprovechar justamente esos enfoques para ir a presentar al mundo a través de la pantalla de Telesur cómo se dan las cosas aquí en este país. Sí, así es, Marcela. Bueno, mira, aquí con todo esto que está ocurriendo en relación a la situación de los mercenarios que ha sido develado durante los últimos días, lo primero que debemos nosotros señalar y destacar es que efectivamente los planes de intervención por parte del imperialismo estadounidense y el gobierno de Donald Trump contra Venezuela se mantienen intactos y forma parte de un plan multifacético. Es decir, Estados Unidos nunca solamente ha contemplado la posibilidad de salir del gobierno de Venezuela sobre la base del marco de transición, sobre la base de aislamiento diplomático, sobre la base del establecimiento de medidas coercitivas unilaterales, sino que también ha contemplado de distintas formas la vía militar. No necesariamente la intervención militar directa con desembarco de marines en el país, pero ya lo hemos visto con el establecimiento de estas fuerzas mercenarias que además tienen mucho tiempo estableciéndose de forma paulatina y progresiva en nuestro país, y desde Venezuela se ha estado haciendo una denuncia formal en los distintos espacios internacionales y también en los espacios públicos sobre la presencia de estas fuerzas en Venezuela, y casi siempre se había tomado como una broma, se había tomado como parte de una pantalla que hacía el gobierno, una maniobra de distracción con el objetivo de poder posicionarse políticamente, etcétera, y victimizarse frente a la opinión pública internacional. Todos estos hechos han demostrado todo lo contrario. Es decir, que sí existe un plan muy claro por parte del gobierno estadounidense, ejecutado por actores. JJ Rendón y Vergara no son más que actores al servicio del gobierno de Donald Trump, específicamente para ejecutar sus acciones contra Venezuela, y que también ha venido señalando y demostrando que no solamente la acción directa del establecimiento de paramilitares con el objetivo de, como lo señalaba Cliver Alcalá, desarrollar una operación quirúrgica en el país bajo una perspectiva realmente fantasiosa que confunde la realidad con la fantasía, sino que también hay otras implicaciones que son parte de lo que Naciones Unidas ha presentado a través de su grupo de expertos en los distintos momentos, desde el relator especial sobre mercenarios, posteriormente sobre el grupo de trabajo de mercenarios, que son acciones que desarrollan esta fuerza y que tienen total aplicación en Venezuela y que han venido ejecutándola. Por ejemplo, no solamente este hecho puntual de deponer al gobierno de algún presidente en particular, sino, por ejemplo, el sabotaje y la participación en actividades clandestinas que socaven el orden constitucional. Eso ha sido parte de los hechos que han venido adelantando. La injerencia, por supuesto, en los asuntos internos y el tráfico ilícito de armas y de otros recursos naturales. Ella lo que tienen estos grupos mercenarios es precisamente lo que tú adelantabas en la información, y que es importante señalar, no solamente el bajo costo que significa para Estados Unidos, que ya tiene un presupuesto engrosado de 756 mil millones de dólares solamente para el año 2020, y donde las 3/4 partes de ese presupuesto son llevadas y se las llevan estos grupos mercenarios, estas empresas que son denominadas empresas militares, ¿ok? Sino que además todo esto sirve también, por supuesto, a los planes que se van desarrollando y sobre todo bajo el compromiso de pagos futuros en las acciones militares. Es decir, comprar mercenarios
con el objetivo de que una vez tomado el poder político en ese país, entonces entregar los recursos, hacerse el control de importantes fuentes estratégicas de recursos en el país, como lo ha sucedido, por ejemplo, con Siria. Es un ejemplo emblemático donde el Estado Islámico, donde se ha denunciado la presencia de 89 grupos mercenarios de más de 89 países del mundo, han tomado importantes campos petroleros en ese país y bueno, afortunadamente hoy la situación de la guerra es diferente. Eso es precisamente lo que se proponían hacer estos grupos en Venezuela. Hay algunas cosas que llaman la atención, tienen que ver particularmente con las declaraciones ayer de Mike Pompeo en Estados Unidos. Por ejemplo, ese interés y esa decisión de repatriar a estas personas que fueron capturadas en Venezuela. Lo primero que deja demostrado es que efectivamente ya están partiendo sobre la base de la culpabilidad de estas personas. Quien se propone repatriar a alguien de un país es porque efectivamente está partiendo de la culpabilidad, en consecuencia, confesión de parte, relevo de prueba. Pero hay otro elemento que el mundo tiene que levantar su voz en una condena realmente mundial. Y es ese principio, por ejemplo, que dijo también Mike Pompeo ayer, de que si ellos fuesen participado en la operación fuese distinta y fuese sido exitosa, de una manera bastante arrogante, pero además que no tiene ningún tipo de pudor en reconocer frente al mundo de que Estados Unidos echa mano de grupos mercenarios con el objetivo de cumplir sus intereses en distintos países. Lo hicieron en Liberia, estuvieron participando en Libia, estuvieron participando en Irak, estuvieron participando en Afganistán y algunos otros países aliados europeos de Estados Unidos en experiencias mucho más antiguas como en Liberia, como en Sierra Leona, como en la República Democrática del Congo. Todo este tema de los grupos mercenarios, además nació en la década de los 60. Para, por supuesto, contener todos los procesos de liberación nacional de los pueblos en África y en otras regiones del mundo. Entonces, siempre hay que ubicarlo, cómo estos grupos han hecho el trabajo sucio de Estados Unidos y realmente lo que está sucediendo en Venezuela es un hecho lamentable. Había que esperar realmente tener tantas pruebas, mostrarlas al mundo como se han mostrado de esta forma y que además los mismos actores, quienes estuvieron implicados, hayan reconocido realmente que estaban en esta operación para que de verdad desde el mundo se tomara atención sobre esto. Esto es un tema que hemos venido nosotros denunciando de forma recurrente en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, particularmente ante la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, sobre la necesidad del establecimiento del grupo de trabajo sobre los mercenarios y del relator especial sobre el terrorismo, en el caso de Venezuela, que permite investigar y establecer las respectivas responsabilidades. Esa iniciativa de llevar todos estos temas a la Corte Penal Internacional de Justicia, que además en el Estatuto de Roma, que se establece sobre las responsabilidades en los crímenes de guerra, en los crímenes de lesa humanidad, es un hecho que debe ser acompañado por toda la comunidad internacional y también por el pueblo. Gabriel, gracias por ese punto de vista. Estamos preguntando justamente en redes sociales si progresará de alguna manera estas denuncias que prepara el gobierno nacional venezolano ante la Corte Penal Internacional. Preguntamos si saldrá a flote la verdad y 49.8% dice sí, no 38% y 12,2% dice no sé. Hablábamos con Gabriel Aguirre al frente del COSI, el Comité de Solidaridad Internacional con Venezuela. Nos vamos a tomar una pausa muy rápida y vamos a tratar también de llegar con otros puntos que a esta hora generan noticias. Tenemos las imágenes, ya les cuento más. Vamos a presentar los hechos en Francia. Este jueves, 3 años como presidente del país cumple Emmanuel Macron. Y como lo dijo hace algunos años, la tarea no parece ser nada fácil. The Art Newspaper presenta, en medio de fuertes críticas, Emmanuel Macron anuncia planes para ayudar al sector cultural del país durante la pandemia. En el discurso de ayer, al cual asistieron artistas, se pidió reconstruir las actividades culturales en el país y que el gobierno implemente rápidamente justamente un plan de acción. Fuertes críticas se dieron por la falta de apoyo de ese gobierno a los trabajadores del sector. Un sector más que se suma justamente a esta crítica social que ha recibido Macron desde el primer día de gestión. Recuerden cómo surgieron en este último tiempo los chalecos amarillos, cómo la fuerza social no ha dejado el espacio de la calle justamente para protestar. Sectores de la vida sanitaria del país, sectores culturales, sectores sociales,
todos han estado presentes a la hora de sumar sus quejas por lo que han llamado el desmantelamiento del estado de bienestar continuado en la gestión por Macron, porque ya quienes lo antecedieron en su función habían empezado a taladrar justamente el sistema de bienestar. Standard & Co. dice facilitar el bloqueo del coronavirus en Francia provocará una segunda ola de casos. El jefe del departamento de virus del Instituto Pasteur, un instituto muy prestigioso del país, advirtió a Emmanuel Macron sobre esta decisión de reabrir progresivamente las escuelas y guarderías y otras actividades a partir del lunes. El funcionario francés dijo que habrá una segunda ola de contagios, pero el problema es hasta qué punto, ¿es una ola pequeña o una ola grande? Muy temprano para decirlo. Esto lo hablaba la máxima autoridad del Instituto Pasteur. Le Parisien prepara 3 años en el cargo de Emmanuel Macron y al menos tantas crisis sobre la posibilidad de iniciar el 11 de mayo el desconfinamiento, pasó aquí bajo la agenda presidencial y no cualquiera el aniversario de su elección. Macron admitió que ni siquiera había pensado en momentos bastante marcados por la pandemia, por la emergencia sanitaria, económica y social del país y especialmente por la incertidumbre de los próximos días, incertidumbre que se relaciona con su tan mentado proyecto reforma de pensiones. Además vamos a sumar también aquí otra información y tiene que ver con el espacio Twitter, a donde hemos sumado esta pregunta. Voy a mostrarlo. ¿Logrará Emmanuel Macron, decimos, una nueva interacción social con su gente? Y fíjense qué claro es el no que ustedes están votando. 69,8% de los 202 votos dice no, no lo logrará. Sí, 16,3%, no sé, 13,9%. Estamos hablando de un panorama económico en Francia que le cierra la puerta a la interacción justamente de Emmanuel Macron y su gente. Ya han intentado abrir procesos de diálogo y no ha sido posible. Así las cosas me voy a revisar también en otros puntos del planeta cómo están las cosas desde el lado económico. En 3 estados brasileños se tomaron medidas de control en un intento por frenar el avance del coronavirus. Jair Bolsonaro le sigue restando importancia al distanciamiento social. Brasil tuvo en las últimas horas las cifras más altas de muertos desde el comienzo de la pandemia. 600 fallecimientos reportados por el Ministerio de Salud. El número de decesos ya sobrepasa los 7.000. Los estados más afectados siguen siendo São Paulo, Río de Janeiro. El número de muertos en la jornada récord implicó una suba de 8% respecto a lo reportado el lunes pasado. Cada estado busca implementar sus propias medidas de aislamiento. Bolsonaro no da su brazo a torcer y ha recurrido incluso a una campaña en contra del distanciamiento social, una posición que le vale varias denuncias por incapacidad y que ha provocado hasta un enfrentamiento con su ministro de Sanidad, que más tarde fue destituido de su cargo. Nelson Teich, el sustituto, advirtió que no se hará ninguna medida llamada inoportuna contra el aislamiento social y habló también sobre la posible ocurrencia en el país de 1 millar de muertes diarias. El presidente colombiano Iván Duque anunció este martes la extensión de la cuarentena, un aislamiento obligatorio que terminaría el 11 de mayo y que se extendió ahora hasta el 25 de este mes. Duque expresó que las ventas al mayor podrán reactivarse en sectores como la industria de automotores y muebles, en tanto que establecimientos como papelerías y otros podrían trabajar con servicio a domicilio. Igualmente se permitirá que menores de 6 a 17 años salgan 3 veces por semana acompañados de un adulto. Fíjense además, mientras todo esto pasa, China muestra un índice de desempeño logístico. La pandemia COVID-19 avanza en otros puntos. En China, las actividades logísticas del país cobraron un nuevo impulso en marzo y se extendieron hasta abril. Son datos difundidos por la Federación China de Logística y Compras que develan que este índice llegó al 53,6% en abril, con un aumento de 2,1 puntos porcentuales desde marzo.
marzo. Tal aumento se debe a que más personas, debido al coronavirus, han optado por comprar en línea, lo que a su vez impulsa la industria logística en todo el gigante asiático. Asimismo, hay que tomar en cuenta factores que incluyen el volumen de pedidos, el empleo, la rentabilidad, las expectativas del mercado que completaron la recuperación a medida que se movieron actividades económicas y se desataron demandas del mercado. Vamos viendo de lado y lado del globo cómo se mueven las cuestiones económicas justamente en medio de esta pandemia. Tenemos una invitación, Conexión Digital, un espacio que revisa el acontecer mundial desde las redes sociales. A las 13:30 hora de Venezuela estará en nuestra pantalla. Si está en Colombia, 12:30, le quita una horita. Y si está en Argentina, le suma una horita. A las 14:30 se ve en Argentina. Como siempre, solo por Telesur. Pausa rápida en agenda, ya venimos con más. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Trascendemos fronteras. Estamos presentes en cada acontecimiento. La Dana que te acerca a los pueblos. Enfrentamos adversidades. Somos la señal que llega a millones de pantallas. Unidos en cada transmisión. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Cada momento millones de personas en el mundo comparten sus opiniones e intereses en tiempo real. Telesur te ofrece la mejor información sobre los acontecimientos que no tienen lugar en otros medios. Síguenos en nuestras redes sociales y vive la noticia desde otra perspectiva. Telesur, la señal informativa de América Latina. Telesur te trae en voz de una serie de pensadores reflexiones sobre esta desconcertante coyuntura mundial y sus efectos futuros. En esta crisis, la solidaridad ha estado muy ausente, pero los países que han hecho pruebas de solidaridad se ven de otra manera y probablemente la humanidad los va a ver con otra mirada. Pensando al mundo con Ignacio Ramonet. Nuestra misión es conectar a los pueblos. Y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración. Por eso seguimos creciendo en el Caribe. Ahora estamos presentes en Surinam. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Vamos a sumar información ya desde otros puntos geográficos, me refiero. En este caso desde Europa. En España me están esperando. Las comunidades autónomas pidieron al gobierno el inicio de lo que llaman desescalada de las restricciones sanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que están buscando cómo salirse de la cuarentena porque les urge activar un aparato económico por la crisis que están viviendo en esos países. Ocurre en España. Adriana Cardoso nos amplía, nos cuenta un poco más. Cuando quieras, Adri.
Sí, saludos a todos desde Madrid. La mayoría de comunidades autónomas ha pasado ya la petición de pasar a la fase 1 de la desescalada al Ministerio de Sanidad. El proceso de esta flexibilización del confinamiento, de esta desescalada del confinamiento, tiene 4 fases. Actualmente casi todas las provincias, salvo pequeñas islas, estamos en la fase 0. Y este próximo lunes 11 de mayo hay algunas provincias que van a poder pasar a esta fase 1. En esta fase 1 se van a tomar nuevas medidas como poder reabrir la hostelería con un aforo del 50% en las terrazas, también reabrir con aforo museos o bibliotecas y también permitir reuniones de hasta grupos de 10 personas siempre y cuando no tengan síntomas del coronavirus y no tengan ninguna patología previa. Todas las comunidades menos Cataluña y Castilla y León han solicitado pasar a esta fase 1. Lo ha solicitado la Comunidad de Madrid, lo cual ha generado polémica ya que es la comunidad con un mayor número de fallecimientos por coronavirus y ahora es decisión del Ministerio de Sanidad decidir qué comunidades pasan o no a esta fase 1 este lunes 11 de mayo. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó una nueva prórroga del estado de alarma, una cuarta prórroga y se extenderá ahora hasta el 25 de mayo. Para refrescar los datos del coronavirus aquí en España, en las últimas 24 horas han fallecido 213 nuevas personas, lo que deja un total de 26.070 fallecidos por coronavirus y más de 221.000 contagiados. Gracias. Dejo España, me voy a Cuba. Reporte de prensa del Ministerio de Salud. Claro. Con antecedentes patológicos de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Era un paciente que además se encontraba encamado, que estuvo ingresado durante 6 días después de haber comenzado con manifestaciones respiratorias fundamentalmente, mucho decaimiento y mucha anorexia. Y después de una estadía de dos días en la sala de terapia intensiva, este paciente presentó un grupo de complicaciones, polinea intensa, deterioro de la conciencia, fue necesario intubarlo y ventilarlo, pero lamentablemente en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio del cual no es posible devolverlo a la vida. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de este señor en el día de ayer, sus familiares, sus amistades. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un paciente masculino de 79 años de edad, de aquí, de la provincia de La Habana, del municipio de Guanabacoa, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, una neoplasia de esófago. Era un paciente que además se encontraba postrado y que lamentablemente acudió ya un poco tardíamente al hospital y no fue posible reanimarlo por el grado de complicaciones que presentaba en el momento que acude al hospital. Allí mismo, acabando de llegar, hizo un paro cardiorrespiratorio, se trató de reanimar, pero no fue posible. Reiteramos nuestras condolencias. Fallece una señora de 94 años de edad, de aquí de San Miguel del Padrón, en La Habana, con antecedentes de asma bronquial, una demencia, un encamamiento prolongado, que permaneció ingresada durante 4 días y también presentó un grupo de complicaciones de las cuales no fue posible salvarla, ¿no? Presentó un problema respiratorio de mucha complicación y finalmente en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio que no fue posible revivirla como tal. Y lamentamos mucho y damos las condolencias del fallecimiento en el día de ayer de un paciente de 92 años de la provincia Santi Espíritu, con antecedentes de una cardiopatía isquémica, una demencia senil, que permaneció ingresado en el hospital durante 5 días y 2 días en la sala de terapia intensiva, que además tuvo una evolución con muchas manifestaciones de complicación de su cuadro clínico
y en el día de ayer presentó un infarto agudo del miocardio y, como es natural, con las complicaciones que tenía, tampoco fue posible su reanimación. Realmente lamentamos mucho el fallecimiento de estas 4 personas ocurrido en el día de ayer, a pesar del esfuerzo de nuestros profesionales de utilizar las terapéuticas que están establecidas, pero las complicaciones que presentaron no fue posible que se recuperaran con esta conducta. Hoy tenemos que informar también de, entre los pacientes que tenemos ingresados, diagnosticados con COVID-19, tenemos 5 críticos, 1 más que en el día de ayer, y 3 graves, 7 menos que el día de ayer. Ayer teníamos 10 graves, hoy son 3 graves. Los 5 críticos que están en Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo, 2 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, y se incorpora un crítico en el día de hoy al Hospital Dr. Luis Díaz Soto aquí en La Habana. Los 3 graves, uno está en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana también, uno está en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de Holguín y uno en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Pasó de grave a crítica una paciente que está en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, de las que ya mencionó anteriormente. Se recuperaron 5 graves que estaban en el día de ayer y pasaron a pacientes de cuidado. En el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, 2 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de Holguín y 1 en el Hospital Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba. Son pacientes que se encontraban graves y que en el día de ayer, dada su mejoría, pues pasaron al estado de cuidado. De esta forma se mantienen ingresados en nuestros hospitales 2.370 pacientes, en vigilancia 29, sospechosos 1.718 y confirmados 623. En la atención primaria de salud, por nuestros médicos y especialistas, se vigilan 6.362 personas. En el día de ayer se procesaron 1.965 muestras para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 785 y en los laboratorios de biología molecular del Centro Provincial de La Habana 347, en el de Villa Clara 290, en el de Santiago de Cuba 281, en el del Hospital Hermanos Almejeira 133, en el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 81 y en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 48 pacientes. Como resultado del estudio de estas 1.965 muestras, 26, el 1,3%, resultaron positivas. Los 26 nuevos casos confirmados fueron cubanos, 23, el 88,4%, son contactos de casos que ya estaban confirmados anteriormente, y de esta forma 1.478 de los casos confirmados en nuestro país, el 85,5%, son contactos de casos que ya han sido confirmados anteriormente. De ahí la importancia de la vigilancia, el ingreso, a veces no muy bien comprendido, de personas que no tienen síntomas ninguno y que se hace por ser contacto de un caso que ya se confirmó como tal.
se acumulan 1.475, como dije, 85,5%, que son contactos de casos confirmados. En 3, en el día de ayer, no se pudo precisar la fuente de infección y esto a pesar de que en algunos casos se recupera, pero de todas formas acumulamos 81, o sea el 4,7% de los casos diagnosticados en nuestro país no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero se acumulan un total de 129 personas diagnosticadas en nuestro país. Los 26 casos diagnosticados en el día de ayer, el mayor por ciento, el 53,8%, son del sexo femenino. Así la epidemia en nuestro país acumula un 48,6%, o sea, 841 personas diagnosticadas son del sexo femenino. Masculinos en el día de ayer fueron 12, menor 41,1%, sin embargo en el acumulado el sexo masculino sigue siendo el que mayor por ciento presenta, el 51,4%. Ayer de los 26 casos diagnosticados, 16, el 61,5%, fueron casos asintomáticos, que nunca perdemos la oportunidad de resaltar la importancia de eso desde el punto de vista de la prevención. Porque si vamos a pensar que lo vamos a adquirir por una persona que está estornudando, que está tosiendo, pues es un pensamiento errado, porque realmente cualquiera de los que estamos sin síntomas podemos tener el virus como tal. De esta forma, la epidemia de Cuba, como decimos también, de todos los casos que se han confirmado, los 1.729, pues el 47, el 61, el 47, el 61,5% fueron asintomáticos, grupo de riesgo sumamente importante. Del total de casos diagnosticados, los grupos de edades más afectados fueron en el día de ayer los menores de 40 años, con 13 casos confirmados en el día de ayer. Le siguen el grupo de 40 a 60 años, que es el 26,9%, y los mayores de 60 años, que es el 23,1%. Si unimos dos grupos, los mayores de 40 años acumulan el mayor por ciento como tal, 13 casos de los 26, el 50%. Las provincias más representativas, o sea, la que mayor número de casos han tenido, o sea, no es que sean las que tengan mayor tasa, sino las que mayor número de casos han tenido, en el día de ayer fue La Habana, con 13 casos. Los 13 casos diagnosticados en La Habana en el día de ayer, pues 6 son del municipio Habana del Este, 2 son del municipio San Miguel del Padrón y 2 del municipio Marianao, y un caso de La Habana Vieja, un caso de Centro Habana y un caso de Guanabacoa. Es el total de 13 casos confirmados en el día de ayer, que representan el 50% de los casos confirmados en nuestro país. Hay un caso confirmado en la provincia de Artemisa, en el municipio de Caimito. Hay un caso confirmado en el municipio Matanzas de la provincia del mismo nombre. Hay 10 casos confirmados del municipio de Santa Clara y hay un caso de la provincia Ciego de Ávila en el municipio de igual nombre. Ustedes dirán, bueno, este caso confirmado, estos 10 casos confirmados en el caso de Villa Clara, pues tienen que ver con una transmisión que se produjo en un centro de trabajo de esta provincia, en lo cual se viene trabajando, se han tomado todas las medidas y esperamos que se pueda controlar de una manera lo más rápida posible, como ha ocurrido con otros eventos que hemos tenido en nuestro país. De los
729 pacientes que se han confirmado con la enfermedad en nuestro país, 615 presentan una evolución clínica estable. Estas 615 que tienen una evolución clínica estable representan el 98,7% de los pacientes activos que tenemos hoy. O sea, los pacientes que hoy tenemos ingresados por diferentes estados, algunos graves, algunos críticos, sin embargo el 98% confirmado con el COVID-19, como es natural, el 98,7% pues presentan una evolución clínica estable. Como dije al inicio, y lamentamos mucho, fallecieron 3 personas en el día de ayer, lo cual acumula un total de 73 fallecidos desde que comenzó la epidemia, la pandemia en nuestro país. Eso da una letalidad del 4,2% de los casos que han sido diagnosticados en nuestro país. Hay que decir que en la región de las Américas, para compararnos con nuestra región, Cuba en el día de hoy ocupa el lugar número 13. O sea, hay un total de 12 países, que tienen por ciento de letalidad superior al de Cuba. Están los 2 evacuados y ya se han dado un acumulado de 1.031 altas, 30 en el día de ayer. O sea, el 59,6% de los casos que se han diagnosticado en nuestro país ya en estos momentos se encuentran de alta de unidades de salud y algunos ya incorporados a su actividad. Como ustedes ven, hoy ya es otro día más en el cual el número de altas, que son 30, pues superan al número de casos confirmados. Esto, cuando nos vamos allá al gráfico, a la curva, al pico, como la población conoce, pues indiscutiblemente es algo en el cual todavía seguimos un poco más bajando en este sentido. Y esperamos que con el esfuerzo de todos y el cumplimiento de todos, que todavía no se aprecia como debe de ser, pues se logre que todavía disminuyamos mucho más el número de casos. Hay que decir que también, porque ya yo me referí a los 5 críticos y 3 graves que tenemos ingresados en nuestros hospitales, y hay que decir, porque también a veces cuando yo digo no, es un paciente que tiene relación con el extranjero, la pregunta, bueno, si aquí no entran, y no es así, ¿no? O sea, en el día de ayer, en el movimiento migratorio en nuestro país entraron 122 viajeros, 121 son cubanos, que como yo dije, habían estado que se encontraban en el exterior cuando el tema de la COVID, y ayer regresaron. Vino un extranjero que era residente permanente, 2 que venían en misión oficial, y todos vinieron en un vuelo procedente de México. También ayer salieron 105 personas, entre extranjeros que se encontraban aquí y emigrados. De esta forma, en Cuba se mantienen 10.981 personas, entre ellas visitantes, entre ellas 6.634 emigrados y 4.347 extranjeros. En casa de arrendamiento no vale la pena ni mencionarlo porque es una cifra similar, 953 en los mismos municipios, Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa. Eso no tiene mucho movimiento. Y desde el punto de vista internacional, hasta el 6 de mayo, o sea, hasta el día de ayer, a las 12 de la noche, fíjense que siempre yo lo digo, en el mundo, que es muy compleja la situación, uno ve las noticias en Telesur, en los diferentes medios, y realmente es muy compleja la situación. En el mundo se reportan casos de COVID-19
en los 184 países que dijimos ayer. De estos, con un total de 3.623.803 casos confirmados, solamente en un día 79.581 y 255.880 fallecidos se acumulan en el mundo. En un solo día, como yo digo siempre, pues estamos hablando de 5.903 fallecidos que se produjeron en el mundo en el día de ayer. Eso da una letalidad en todo el mundo del 7,09%. Ya muy específicamente en la región de las Américas se reportan 1.553.845 casos confirmados, 39.917 más que el día de ayer. Ya la región de las Américas representa el 42,9% del total de casos reportados en el mundo y se acumulan un total de 90.566 fallecidos, 3.334 más, lo cual da una letalidad en la región de América de 5,83%, superior también a la del día de ayer. No queremos terminar esta primera parte sin referirnos a que la tasa de incidencia de casos positivos de COVID en nuestro país se mantiene en primer lugar, como hemos dicho otras veces, el municipio especial Isla de la Juventud con un 50,4% por 100.000 habitantes, le sigue La Habana con un 38,5%, Villa Clara con un 26,5% por 100.000 habitantes, Ciego de Ávila 19,9% por 100.000 habitantes, Matanza 17,6%, Santi Espíritu 14,4%, Mayabeque 12,5%, Holguín 9%, Pinar del Río 8,6%, Artemisa 6,2%, Cienfuegos 6,9% y Camagüey 5,1%. Esta es la situación de las tasas en nuestro país. Ayer y durante varios días, varias personas se me han acercado planteándome la incógnita, ¿no? Me dicen, no, en las provincias orientales, siempre nos quieren echar, ¿no? En las provincias orientales, el problema es que no estudian muchos casos y por eso tienen menos casos. Entonces nos pusimos anoche a hacer un análisis de acuerdo al número de casos confirmados de cada una de las provincias y de acuerdo al número de estudios que se hicieron en cada uno de los territorios para confirmar estos casos, hasta la última cifra, hasta los 1.729 que acumulamos confirmados. Hay que decir que no hicimos el análisis en número absoluto de muestras, porque si uno analiza muestras número absoluto va a decir, no, La Habana es la que más tiene. Le sigue ahí Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, que son las de mayor población y donde más hay que estudiar. Pero es que realmente el estudio no obedece solo al número de población que existe, sino a los riesgos que tiene cada territorio. Entonces ustedes se pueden encontrar como que en la Isla de la Juventud se han estudiado 1.791 personas, eso da una tasa o un número por 100.000 habitantes de 2.149 por 100.000 habitantes, pero es que en la Isla de la Juventud, a punto de partida de eventos que ellos han tenido, pues el riesgo ha sido un tanto mayor. Sin embargo, nos vamos a La Habana, que es la que tiene el mayor número de casos confirmados hasta este momento, y el número es menor, aunque en La Habana los riesgos hacen que cada día se tomen más muestras
y de hecho tiene muchas más muestras que el resto del país. En La Habana se han hecho 18.554 estudios para descartar la COVID como tal. Esto nosotros en algún momento se lo vamos a poner para que la población, que además sigue mucho estos detalles, lo tenga. Pero indiscutiblemente no es precisamente el número de muestras que sea menor, más o menos la proporción, y la proporción no se puede sacar así tan directo ni tan lineal en relación con la población que tiene. Se saca en relación con los riesgos que tiene esa población. Riesgos que están dados por casos confirmados, por presencias en un momento determinado de turistas extranjeros, presencia de... Hasta aquí nuestra agenda abierta. Dejamos Cuba y nos preparamos ya para cubrir otros eventos noticiosos que se dan en este momento en el mundo. A todos, muchas gracias.